Familiares de las 4 víctimas del choque del BMW en Reforma buscan que también haya sanciones jurídicas en contra del bar donde salieron antes del accidente. De 187 denuncias presentadas por los saqueos a tiendas del Valle de México en enero, solo se ha logrado una sentencia. El Bester Gordillo fija su posición sobre el proceso penal que la PGR mantiene abierto en su contra. Califica como bochornosa e indigna la actuación del juez. El incendio de pastizales ocurrido en Tláhuac el fin de semana casi impide la boda de Rita Martínez, pero el metro la salvó. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Carlos Villuendas, el conductor del BMW que se accidentó el viernes en Reforma, se encuentra en el reclusorio norte, en donde esperará el viernes la decisión del juez sobre la acusación de homicidio doloso agravado, y familiares de los jóvenes que murieron en el accidente se han negado a perdonarlo y exigen justicia. Pretendemos también motivar a investigación los posibles actos de negligencia en que hubiesen incurrido empleados tanto del bar como del ballet parking. Los primeros por haber permitido la ingesta de alcohol en cantidades excesivas, y los segundos al haber entregado las llaves a una persona que se encontraba no apta para conducir un vehículo. Mientras el abogado de los familiares de los 4 jóvenes que murieron en el accidente de Paseo de la Reforma busca responsabilizar al bar Polanquito, donde acudieron antes de accidentarse, las familias de los 4 jóvenes que murieron en el choque de Paseo de la Reforma no quieren otorgar el perdón a Carlos Villuendas, el joven que manejaba el BMW y el único sobreviviente del accidente. Ayer, durante su audiencia, Carlos Villuendas aseguró que había conocido a la mayoría de las víctimas la madrugada del viernes. Sin embargo, en Facebook había tenido interacción con al menos 3 de los 4 jóvenes que murieron durante el choque. Carla Saldaña Sánchez tenía un negocio de banquetes a domicilio. Había estudiado administración de empresas en la Escuela Bancaria y Comercial. Carla se había casado por el civil con su novio Benito y tenían planes de hacerlo por la iglesia. No era amiga del conductor. El único amigo que tenía en ese auto es Luis Fernando. En paz descanse. Ayer Carla Saldaña fue sepultada en el Panteón Americano. Te amo, Carla. Te amo, Carlita. Te amo, Carla. Luis Fernando García Heredia, según declaraciones de Carlos Villuendas, era su vecino y él fue quien habría invitado a la fiesta a Carla Saldaña. Claudia Ivonne Reyes Millán era agente de viajes y amiga de la familia Villuendas. Carlos Martínez Zorrilla era el único que en redes sociales no tenía relación con Carlos Villuendas. Él era ingeniero, originario de Cuernavaca, Morelos. Carlos Salomón Villuendas Adame, quien conducía el BMW, es hijo de José Luis Villuendas Álvarez, excomandante de la Policía Judicial Capitalina, quien estuvo acusado en 1980 de delitos de tortura, extorsión y abuso de autoridad. En 2002 fue encarcelado por falsedad de declaraciones, pero después lo liberaron por no existir pruebas en su contra. La Procuraduría de la Ciudad de México informó que además de ir alcoholizado, Carlos Villuendas había ingerido algún tipo de droga. Sin embargo, no se pudo comprobar qué droga consumió. Para nosotros es evidente que hay datos de prueba ahorita suficientes para lograr una sentencia condenatoria en contra de esta persona. En este caso sí hubo la intervención de un perito y dictaminó esa situación. Estaba bajo el influjo de las bebidas embriagantes y de drogas. Eso es lo que nos establece el perito médico legista. La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de la Ciudad de México buscará la sentencia condenatoria. Además del dictamen médico, sumarán otras pruebas contra Carlos Villuendas, como los videos del C4, dictámenes de tránsito e informes de la Policía de Investigación.
Los abogados del conductor intentaron solicitar arraigo como medida cautelar. A mi hija la tuvieron que abrir para saber que mi hija solamente había ingerido 2 copas de alcohol. Y le tuvieron que hacer una incisión tremenda. ¿Por qué a él no, con un simple piquetito? ¿Por qué? ¿No es impune? Este accidente en Reforma ha dado pie para que las autoridades de la Ciudad de México defiendan el programa de fotomultas, implementado desde octubre del año 2015 y a pesar de las inconformidades de los automovilistas, sigue vigente. Imagen Noticias estuvo en el centro de operaciones donde la Policía Capitalina revisa cada una de las infracciones al reglamento de tránsito. Así funciona este sistema. A 20 meses de que iniciara el programa de fotomultas en la Ciudad de México, la molestia ha llegado hasta los tribunales colegiados, en donde en 13 ocasiones los jueces han resuelto a favor de los inconformes por considerar que las fotomultas ponen en riesgo la seguridad jurídica de los ciudadanos. Entre los 13 amparos ganados está el del doctor en Derecho Óscar Valdés. Cuando presento la demanda y la autoridad no puede decirme exactamente con exactitud en dónde fueron las fotomultas. Por eso perdió el amparo. Para la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el sistema de fotomultas ha sido exitoso y asegura que las quejas sobre las fallas al hacer llegar las infracciones son responsabilidad de los automovilistas por no actualizar su dirección en la Secretaría de Movilidad. Tenemos algunos miles de ellas en las que inclusive el dueño, el propietario, ya ha fallecido desde tiempo atrás. Los aparatos de fotomultas pueden captar 6 conductas en 40 puntos de la ciudad. El uso del celular o aparatos distractores, no usar cinturón de seguridad, pasarse el alto, invadir el paso peatonal, invadir el espacio de ciclistas o motociclistas e invadir carriles confinados. Mientras que las infracciones por radares solo captan mediante fotos el exceso de velocidad en 58 puntos de vías de acceso controlado. Tenemos 2 imágenes. En este caso la infracción es luz, el no respetar la luz roja del semáforo. Y aquí nos dice que esta captación fue hecha el día 11 del mes de marzo de 2017. Entonces nos dice que es la línea 3 y nos dice que es el vehículo Dodge Attitude. Recordemos que el uso de telefonía celular o de distractores es la tercera causa de muerte, no solo en México, sino a nivel mundial. Mi compañera está verificando una infracción por exceso de velocidad. Este vehículo iba a 61 kilómetros por hora cuando la autorizada era de 50 kilómetros. Y es justo en los puntos de radares móviles donde los policías que cuidan los equipos señalan que son agredidos. Los han tirado, los golpean, se bajan o avientan botellas, escupen a los policías. Automovilistas también se han quejado de que los radares están mal calibrados. En los equipos no hay margen de error. En los equipos no tenemos un error, toda vez de que es tecnología de punta, se está dando mantenimiento de manera constante. Pese a las aclaraciones de la Subsecretaría de Control de Tránsito, las quejas aumentan y los jueces siguen estando en contra del programa de fotomultas y radares de velocidad. O sea, estaría de acuerdo, y estoy de acuerdo en el reglamento de tránsito cuando te notifiquen, cuando realmente exageres la velocidad, sí estoy de acuerdo con eso. Pero de que llegues y te cobren multas y que te digan que me debes de pagar y si no me pagas, no verificas, yo creo que es una coacción. Ya no tienes derecho a defenderte. El 6 de marzo, el juez octavo de distrito en materia administrativa informó que en los amparos que se han otorgado a los capitalinos se declaran inconstitucionales 5 artículos del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México relacionados con el cobro de las fotomultas. El juez consideró que estos 5 artículos violan el derecho de audiencia de los ciudadanos, dentro del artículo 14 constitucional, al imponer sanciones patrimoniales sin que tengan oportunidad de defenderse previamente. Frente a las impugnaciones, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, defendió el programa de fotomultas. Dijo que solo busca salvar vidas. Pero mientras que el ciudadano no se sensibilice de que al ir a exceso de velocidad o al no respetar este reglamento de tránsito se pone en riesgo y pone en riesgo a terceros, eso no funciona.
120 o 180 kilómetros por hora, como sea la velocidad y el estado, sobre todo, en el que iba este joven manejando el viernes, pues da muestra de que es riesgosísimo y pone en peligro no solo su vida, sino en este caso la de las familias que han perdido a alguno de sus integrantes. En otros temas, esta noche los abogados de la maestra Elbester Gordillo han entregado ya en la oficina del Procurador General de la República, Raúl Cervantes, la denuncia en contra del juez Alejandro Caballero y el secretario de Juzgado Jorge Alberto Bernal, ambos del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, donde se dirime el proceso en contra de la maestra Gordillo por lavado de dinero y delincuencia organizada. Estos son los detalles de la denuncia. La denuncia que presentó la defensa de Elbester Gordillo ante la PGR señala que el juez Alejandro Caballero Vértiz y el secretario de Juzgado Jorge Alberto Bernal han retardado y entorpecido maliciosamente o por negligencia la administración de justicia, perjudicando a la maestra Gordillo, quien para poder avanzar en su juicio ha tenido que interponer más de 100 apelaciones. Entre las acusaciones directas contra el juez se señalan diferir audiencias sin motivos legales, el juez se presenta en estado de ebriedad a las diligencias, orienta las declaraciones de los testigos o inculpados, impide que se interrogue a los testigos de cargo o funcionarios, ha ordenado el uso de la fuerza pública para retirar al abogado del Elbester Gordillo en las audiencias y se llevan a cabo diligencias sin la presencia del defensor. Contra el secretario de Juzgado, el documento señala que presiona a los coacusados para que declaren en contra de la maestra Gordillo, ofreciéndoles libertad. En la denuncia, la maestra Elbester Gordillo fija su posición respecto a sus procesos penales, califica como absurdos e inexistentes los delitos que le imputan, responsabiliza al juez Alejandro Caballero Vértiz de que su salud se agrave por no tener la prisión domiciliaria, y califica como lamentable que tenga que denunciar estos hechos a todas luces bochornosos e indignos. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que existen 6 investigaciones en contra del exgobernador Roberto Borge. Estas investigaciones son por venta ilegal de bienes públicos, sobre todo en los terrenos que son reserva territorial del Estado. Denuncia ante PGR 4 y ante la Fiscalía particularmente contra él 2. Están estos expedientes en marcha y nosotros queremos que haya justicia, que se imparta justicia como debe de ser, que tendrán que ser muy fuertes, que no sean solamente acciones de tipo político que vengan a generar una orden de aprehensión que no tenga la suficiente base y fundamento para ello. Y hablando de exgobernadores, César Duarte, exgobernador de Chihuahua, presentó una queja en contra de Javier Corral ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. César Duarte acusa a Javier Corral, al actual gobernador, de persecución política, de violar sus derechos humanos, la presunción de inocencia, su salud y dignidad. En el documento de 105 hojas, César Duarte asegura que el gobierno de Chihuahua ha usado el aparato gubernamental para perseguirlo. La Secretaría de Gobernación reconoció que es necesario mejorar las condiciones en las que se ejerce el periodismo en los estados. En un pronunciamiento luego del anuncio del cierre del periódico El Norte de Ciudad Juárez, la Secretaría de Gobernación pidió a los gobiernos estatales y a los propietarios de los medios de comunicación trabajar juntos para mejorar las condiciones en las que se ejerce el periodismo en los estados. Por cierto, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, se reunió esta tarde con el propietario del periódico El Norte de Ciudad Juárez. Y bueno, pues dijo que el cierre de este medio es una forma de protestar por la impunidad que existe en los asesinatos de periodistas. Hablamos esta mañana en radio con Óscar Cantú, quien también nos dijo que otra de las razones del cierre es que los gobiernos de todos los niveles han incumplido el pago de publicidad. Mencionó que la deuda del gobierno federal es de 5 millones de pesos, más 7 millones del gobierno estatal, más 2 millones del gobierno municipal. Un grupo de reporteros, hablando de este gremio, del gremio de los reporteros, un grupo de reporteros en Chilpancingo protestaron en la autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués, ahora para exigir justicia por los asesinatos cometidos precisamente en contra de reporteros. Realizaron un bloqueo parcial en el carril norte-sur de la autopista y ahí repartieron volantes informativos a los automovilistas que se dirigían al puerto de Acapulco. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, confirmó que el estado de salud de Armando Arrieta, jefe de redacción del diario La Opinión de Poza Rica, quien sufrió un atentado la semana pasada, va mejorando y que es probable que salga de terapia intensiva en las próximas horas.
Ayer estuve con él, ayer por la tarde, platicamos un buen rato, la verdad me dio muchísimo gusto verlo bien, lúcido, perfectamente consciente, y hoy a las 7 de la mañana el reporte que me pasaron los médicos es que muy probablemente hoy pudiera incluso ser trasladado a un área distinta a la de terapia intensiva, lo que indica que va muy bien. Por cierto, la organización Causa en Común denunció el robo de equipo de cómputo al interior de sus instalaciones, por lo que exigieron a las autoridades de la Ciudad de México que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. A través de un comunicado, la organización señala que el horario y la forma en que ocurrieron los hechos hacen suponer que se trata de un robo de información o un acto de amedrentamiento. En las campañas a gobernador del Estado de México, el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, propuso en un mitin en Ecatepec que establecerá un salario de 1,200 pesos bimestrales a las amas de casa de la entidad. Se comprometió a apoyar a las mujeres para que puedan concluir sus estudios y dijo que va a protegerlas de abusos y maltratos de cualquier tipo. La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, anunció que presentará sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de intereses, la llamada 3 de 3. En una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Vázquez Mota presentó su primer eje de gobierno relativo a la seguridad. Se comprometió a que de ganar va a dignificar los cuerpos policíacos y a fortalecer la prevención del delito. La candidata de Morena, por su parte, Delfina Gómez, se reunió con mujeres y familiares de víctimas de delitos en Ecatepec, denunció que persisten la violencia y los feminicidios, por lo que se comprometió a abatir este problema. Para ello propuso la recuperación de los centros de justicia para mujeres y la capacitación del personal de ministerios públicos en materia de equidad de género. Y 3, porque lo hizo Alfredo del Mazo, Delfina Gómez, y ahora el candidato del PRD, Juan Cepeda, también se refirió al tema de las mujeres. Anunció que precisamente las mujeres serán un sector prioritario en su administración. En Nezahualcóyotl propuso que la mitad de los espacios en su gabinete sean para mujeres. También dijo que al menos 1 de cada 3 unidades del transporte público en el estado será exclusivo para mujeres y dijo que va a instalar de plano la alerta de género en toda la entidad. El candidato del PT, Óscar González Yáñez, estuvo con pobladores de San Pablo Autopan, en Toluca. Ahí se comprometió a dotar con pisos de cemento a todas las casas del estado que aún tienen piso de tierra. Se comprometió a trabajar a favor de la rehabilitación de viviendas que carecen de algún tipo de servicio. Y el candidato independiente, Isidro Pastor, renunció a utilizar el financiamiento público que le otorga el Instituto Electoral del Estado de México para realizar su campaña. Dijo que va a buscar dar ese dinero, poquito más de 900,000 pesos, a familias que tienen enfermos en hospitales públicos y privados, precisamente en el Estado de México. Y dijo que su campaña pues va a utilizar donaciones privadas. El 21 de febrero, la policía de la ciudad de Roy, en Utah, mató a un latino tras dispararle en 16 ocasiones. Los videos grabados por las cámaras que portaban los policías fueron difundidos apenas hasta ahora. La policía de la ciudad de Roy, en Utah, difundió los videos del momento en el que 2 policías mataron a Nicolás Sánchez, un latino de 38 años. Los hechos ocurrieron el pasado 21 de febrero. What do you want to talk to me for, though? I will let you know. Come over here. We got called on you. What did I do, though? I'm going to talk to you. Come over here and talk to me. Come over and talk to this officer. All right, let's go. Los policías llegaron a una tienda debido a un reporte sobre una persona que actuaba de forma sospechosa. Después de hablar con Nicolás Sánchez, se dieron cuenta que tenía una pistola. Cuando trataron de detenerlo, él se negó e intentó correr. Keep your hands out of your pockets. Oh, sorry, look, I ain't got nothing. You got a gun on you. Do not. Yeah, do not reach for it. Put your hand. What are you doing, dude? What are you doing? Watch out! Watch out! What are you doing? We've 311, shots fired, shots fired. What are you doing, dude? En las grabaciones se escuchan 16 disparos en menos de 10 segundos. We've 311, shots fired, shots fired. Do not move! Do not move! Do not move! Todavía herido en el suelo, Nicolás Sánchez fue esposado. La ambulancia tardó 5 minutos en llegar. En ese lapso, 3 patrullas llegaron primero.
De acuerdo con la policía de Roy, el oficial que forcejeó con Nicolás le quitó la pistola y le disparó con esa misma al escuchar un disparo que hizo el otro policía. Shots fired! As he was wrestling with Mr. Sanchez, his gun was in his holster. And so it was the gun that was in his hand. He had wrestled from Mr. Sanchez. It was in his hand, and that is the gun that was fired. He hears the shots being fired. He doesn't know if Sanchez has another weapon on him. He's got a violent criminal history, especially of unlawful possession of firearms. Nicolás Sánchez pasó 5 años en prisión por posesión ilegal de armas. Fue liberado apenas el 27 de enero y debido a sus antecedentes no tenía permiso para portar armas. Aún así, la familia y amigos de Nicolás consideran excesiva la actuación de los policías. They could have talked to him at where he was standing. They didn't have to order him around. Unbelievable. Completely overkill. I mean, they could have shot him once and he'd probably be down. Los dos policías se encuentran bajo licencia administrativa y el caso es investigado por la Fiscalía del Condado de Weber. I actually ended up shooting him with his own gun, so I couldn't get mine. Hey, you okay? El presidente Peña Nieto recibió en Palacio Nacional al primer ministro de Dinamarca. El presidente Peña y el primer ministro danés acordaron mejorar la relación y el comercio entre ambos países. Vale la pena destacar que en los últimos años el comercio entre ambos países se ha acelerado y ha crecido en más de 5 veces el nivel de comercio que teníamos anteriormente. México despierta el interés de otras naciones por establecerse aquí, por expandir sus negocios en nuestro país. En otra información, después de las protestas violentas del mes de enero por el aumento al precio de las gasolinas, las pérdidas a los comercios por saqueos y bloqueos superaron los 2 millones de pesos. Según datos de la empresa de seguridad Alto México, que es socia de 1,200 tiendas departamentales en el Valle de México, hay 187 denuncias penales por los saqueos, pero solo en una se ha logrado sentencia. De acuerdo a esta empresa de seguridad, las delegaciones más afectadas fueron Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Los productos que más se robaron fueron pantallas, electrónicos y ropa. Mañana podrán encontrar esta información más detallada en la edición impresa de Excelsior. De los apóstoles de Jesucristo, Tomás era quizá el más inteligente. Fue el que dijo que hasta no ver las llagas de Jesucristo no creería la historia. Y algo así no deberíamos empezar a hacer cuando analizamos la economía, porque ahora resulta que las encuestas de opinión le tienen más relevancia que los datos duros, que los hechos concretos de la economía. Banco de México realiza todos los meses una encuesta entre 34 analistas. Básicamente, ¿qué es lo que dicen y qué ha acaparado la atención? Que ven la inflación no en 5.4, sino en 5.6%, y ya creen que con eso muchas personas ya la determinaron, la decretaron y va a haber. Hablan también sobre el tipo de cambio. En materia de tipo de cambio es donde está la nota. Menos pesos por dólar, casi 1 peso cambia la estimación en un mes. Y yo sigo sintiendo que lo que ven está sumamente alta. Y en materia de crecimiento económico se quedan igual. Hoy comenzamos a ver algunos otros análisis, como los de Bursamétrica, que ya hablan de la recuperación de la economía. Hoy, por ejemplo, se da a conocer la confianza por parte del INEGI en el sector manufacturero, donde crece de una manera importante. ¿Qué es lo relevante aquí? Que hay que fijarnos en los datos duros de la economía, que hay que fijarnos en los hechos. Las encuestas, Manuel, dime cuándo ha funcionado una en los últimos 20 años. Las encuestas políticas son de opinión y estas cambian mes a mes. Entonces, decir que ya está decretado que la inflación apunta hacia el 6%, no, es como la ven hoy. Y el dato duro es que la inflación, si la vemos a tasas quincenales, ya regresó el nivel y hay un efecto aritmético en el cual tenemos que entender el ajuste al precio de las gasolinas, que ya vimos que los que roban no era por hambre y desesperación, como decían sus defensores, sino que querían robar por robar y causar desorden.
la inflación ya está volviendo a los niveles y aritméticamente se va a desplomar. De hecho, esta propia encuesta la ven 3.6%. Así que deberíamos ser más como Santo Tomás y ver hechos concretos de la economía en lugar de estar viendo las encuestas que se parecen a lo que creemos. O sea que no tenemos que hacerle mucho caso a quizá este nerviosismo de estos días de los analistas y nos esperamos. ¿No viene la debacle en el siguiente trimestre? Ya no se dio, ¿eh? O sea, ¿Ya no va a haber debate. O sea, a ver, primero era un absurdo decir que iba a haber una debate. ¿Cuáles eran los datos que decían? Que con la llegada de Trump la economía se iba a detener la inversión. Ha seguido creciendo la inversión. Que las relaciones México-Estados Unidos se iban a ir a la basura. Hoy Arca Continental anuncia que va a empezar a operar una franquicia de Coca-Cola en los Estados Unidos, en estados tan importantes como Texas, Arkansas y Nuevo México. Que la gente iba a perder la confianza en la economía. Hoy se va a conocer la venta de vehículos nuevos, 17.2% creció. Entonces la crisis, como diría bien el presidente, solo existe en la imaginación de algunos. ¿Cuál crisis, David? ¿Cuál crisis? Yo lo sigo retando, Manuel, a que me digan dónde está la crisis. Bueno, pues como dice Ciro, remátala. 70,000 millones de pesos han tenido de plusvalía las Afores entre noviembre y el cierre del mes pasado. ¿Qué significa? Que tampoco hay incertidumbre y que pónganle más dinero a su ahorro voluntario que da muy buenos rendimientos. Muy bien, ¿qué más tenemos, Paola? La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que es falso que del 5 de abril al 30 de junio todos los vehículos dejarán de circular un día a la semana y un sábado al mes. Señaló que estas disposiciones fueron aplicadas en el año 2016 y ya no están vigentes, por lo que el programa Hoy No Circula se mantiene normal y con restricciones para los hologramas 1 y 2. Además, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que toda la información que ha circulado en redes sociales sobre cambios en el Hoy No Circula es completamente falsa. Después de presentarse en un concierto en San Pedro Garza García, Monterrey, en el Festival Pal Norte el fin de semana, uno de los integrantes de Enanitos Verdes, Felipe Staiti, fue víctima de un robo en el Hotel MS Millennium. Imagen Noticias habló con Felipe Staiti, guitarrista de Enanitos Verdes, quien nos comentó que en el Hotel MS Millennium no le dieron ninguna explicación sobre el robo en la caja fuerte. Solo le dijeron que alguien pidió abrir la habitación y reportó un problema con la caja fuerte. Y los empleados fueron quienes abrieron pensando que se trataba de alguien del staff de Enanitos Verdes. ¿Cómo están, amigos de Imagen Noticias? Soy Felipe Staiti, guitarrista de Enanitos Verdes. Fuimos víctimas de un robo bastante estúpido porque la gente del hotel entregó llave de mi cuarto y del cuarto de nuestro manager a una persona sin que esta persona se identificara. Estamos muy consternados porque era la plata con la que nosotros pagamos los viáticos, pagamos a la gente que trabaja con nosotros. Imagen Noticias también se contactó con la administración del hotel, pero no dieron ningún dato sobre el robo. Hoy se registró una explosión en un vagón del metro de San Petersburgo, en Rusia, que dejó un saldo de 11 personas muertas y 45 heridos. Esto lo informó la ministra de Sanidad, Verónica Borsova. Luego de los hechos, el presidente ruso, Vladimir Putin, visitó el lugar de la explosión y dejó un ramo de flores rojas en homenaje a las víctimas. Las autoridades informaron que buscan a 2 personas sospechosas de estar involucradas en la explosión, ya que el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia informó que logró desactivar otro artefacto en una estación del metro. Ni un incendio ni el tráfico impidieron a Rita Martínez llegar a su boda en la delegación Tláhuac.
que bajarse del coche que le iba a trasladar a la parroquia del Espíritu Santo en la colonia Selene y subirse al metro, ya que debido al incendio que se registró el sábado en la zona ecológica de Xochimilco, la avenida Periférico tuvo que ser cerrada. La novia logró llegar al altar donde le esperaban los invitados y, por supuesto, el novio. Protección Civil y la delegación Xochimilco informó que en el incendio 61 hectáreas fueron afectadas. Permiso, Manuel. Pasa, Paola, gracias. A un mes de que le toque interpretar a Cristo en la representación del Vía Crucis en Iztapalapa, Eder Arreola se prepara para cargar los 85 kilos que pesa la cruz que deberá llevar por el Cerro de la Estrella. El equipo de Adrenalina, nuestros compañeros, estuvieron con él y así es como, pues vieron cómo entrena. Ya le tomé mucho cariño a la cruz. Le pido permiso a que me permita culminar el entrenamiento de buena forma, que no vaya a ocurrir una lesión. Hoy, Eder es un deportista que entrena para que en unos días miles de mexicanos lo vean cargando la cruz en los 8 barrios de Iztapalapa. Pero de pequeño, su destino parecía otro. Siempre anduvimos en la iglesia porque a él le encantaba, fue acólito, fue del coro de la iglesia y hasta nos íbamos de día de campo con las madres. Yo le comentaba a una de mis hermanas, creo que va a ser padre. El estudiante en ingeniería en computación que desayuna, acomoda su equipo y besa la urna con las cenizas de su abuelo, de niño sentía por el Vía Crucis que pasaba fuera de casa una atracción magnética. Ya no me bastaba con solo ver los recorridos o presenciar las escenas, yo ya quería estar dentro de ellas. Decidí desde los 15 años empezar, como todo, empezar desde abajo. Empecé un año de nazareno, de romano, como apóstol Pedro, hebreo. Hasta que en 2012 dijo, quiero ser Jesús. Para hacerlo y caminar 2 kilómetros con una cruz de 100 kilos, era necesario un espíritu deportista. En el barrio fue jugador desde los 6 años. Toda mi vida he jugado fútbol, terceras divisiones, fuerzas básicas, carreras de distancia. Y llegó el día del 2017 en que fue nombrado Jesús de Iztapalapa. Hasta lloramos, la verdad, de alegría. De su entrenamiento se hizo responsable este boxeador. Es un tipo musculoso, fuerte, entonces sabía que no iba a ser difícil. Le hemos estado ayudando mucho en los brazos, que es lo que más se utiliza para las caídas. ¿A cuántos rounds equivale el esfuerzo del Vía Crucis? Exactamente como a 25 rounds. Hoy, el joven de 28 años irá hasta el Cerro de la Estrella. Saltará, hará mancuernas, barras, correrá 4 kilómetros. Ahí, en la desolación natural, buscará superar el gran desafío de su rutina física hacia el Viernes Santo. Sin una sola pausa, caminar 450 metros con una cruz que supera su peso y luego repetir la distancia. Lo hiciste. Lo esperan entre una multitud 15 estaciones, más 5 caídas. Y a una nunca lo olvidará. En la tercera sí ya el peso de la cruz le cae totalmente en el cuerpo. Tú caes y la cruz literal te cae encima. Se tiene que levantar prácticamente como en un ejercicio de lagartija, pero con 100 kilos arriba. Eder, el Cristo deportista de Iztapalapa, ya imagina el ascenso a la cruz. Con esto hacemos un corte y al regresar a Tom Brady, finalmente le entregaron los jerseys recuperados en México, esos que le robaron al terminar cada partido una vez que ganó. Volvemos. Manuel, amigos, ¿cómo están? La información deportiva, un abrazo para Ciro, que se recupere pronto. Vamos con los deportes. Fue un día para exhibirnos mundialmente otra vez con Tom Brady, que recibió finalmente por parte del propietario de los Patriotas, el señor Kraft, el jersey. Después apareció en el estadio de Boston para lanzar la primera bola. ¿Y qué ocurrió ahí mientras vemos en la secuencia cronológica lo que fue ocurriendo? Bueno, pues que el señor Ron Gronkowski, su compañero, se lo quitó, empezó a correr como simulando un robo, todo quedó en broma, pero nadie se olvida
y se amplifica este tema tan penoso. Y después lanzó la primera bola frente a Dustin Pedroia. Brady fue elegido por los Expos de Montreal en el draft colegial, así que no desconoce el béisbol. Aparecieron ahí con sus 5 trofeos Vince Lombardi. Vamos ahora con Chad 8-5 Johnson. Estuvo en México ya participando con los Fundidores de Monterrey, que ganaron 14-6 a los Dinos de Saltillo, que fuera pues profesional en la NFL con los Bengalíes de Cincinnati, 6 veces en el tazón de los profesionales, y bueno, completó un pase de 41 yardas lanzado por el quarterback Roberto Vega. Y dice el señor que quiere ser mexicano, puso un tuit dirigido al presidente Peña Nieto diciéndole: Enrique, estoy de regreso en México, quiero sentarme contigo a platicar en un Starbucks con un puro para hablar de mi naturalización. Bueno, en este momento está terminando el básquetbol, un partido dramático ahí en Estados Unidos. Me dicen que quedan 7 segundos y está ganando Carolina a Gonzaga, que es una universidad muy modesta, nada que ver con el tamaño Universidad de Carolina del Norte, en un juego dramático. La temporada pasada perdieron en la última canasta con Villanova, así que en un momento dado le confirmo el resultado final. Vamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas, porque arrancó ayer la temporada 142 y aquí está la gran estrella Clayton Kershaw de los Dodgers. Bueno, con el gran apoyo de su ofensiva, 14 hits, vencen 14-3 a los Padres de San Diego, lanzó 7 entradas completas, toleró 2 hits, 2 carreras, ponchó a 8 y no otorgó bases. Adrián González conectó un doblete en la segunda entrada, anotó 2 carreras y recibió 2 pasaportes. Aquí estamos con los deportistas mejor pagados en Estados Unidos, incluye solamente salario, y fue Clayton Kershaw el que se llevó los mejores bonos. Después hay puro beisbolista y por ahí insertado LeBron James. Y el pitcher mexicano, Marco Estrada, se fue sin decisión en el partido inaugural que su equipo Toronto perdió 3-2 frente a los Orioles de Baltimore. El sonorense tiró por primera ocasión en su carrera un juego de inicio de temporada, tiró 6 entradas, permitió 5 imparables, 2 carreras, recetó 4 ponches y caminó a 2. El sonorense Fernando Salas estuvo muy bien con los Mets, que blanquearon a los Bravos de Atlanta 6-0, despachó en orden la octava entrada ponchando a 2 enemigos. Y nuestro compañero aquí en Imagen Televisión, Ramón Ramírez, está ya en el Salón de la Fama. Hoy se realizó la votación, 60 periodistas especializados eligieron a 11 exjugadores, entre ellos Ramón, que fue 2 veces mundialista, 94 y 98, jugó 119 partidos con la selección nacional, además de marcar 14 goles con el Tri y ser campeón con las Chivas en el 97. Mientras tanto, en el Campamento de América, pésimas noticias, porque Cecilio Domínguez, el paraguayo, estará fuera el resto de la campaña, una lesión en el hombro izquierdo que va a resentir, fuera de actividad entre 12 y 14 semanas, lo van a operar. Y finalmente les recuerdo que tenemos aquí en Excelsior Televisión, a través de la pantalla multimedia de este grupo, Monarcas contra Cruz Azul a las 6:50 de la tarde mañana, semifinales de la Copa MX a matar o morir, y el miércoles Monterrey contra las Chivas a las 8:20. Manolo, muchas gracias. Oye, pues muchas gracias. Y bueno, ya creo que gran noticia que tengamos béisbol no solamente en nuestro país, en las grandes ligas, ya se extrañaba, ¿no? Hacía claro falta. Que sí, 11 mexicanos empezaron la temporada y ya se acabó. El campeón es Carolina del Norte en el básquetbol de los Estados buenísimo. Unidos. Oye, Javier, ¿primera A o no? Cruz Azul. No, ¿qué pasó, mano? No ¿Estás se ha seguro? llevado. No pasa nada. Ni este torneo ni el otro. No vamos a apostar. Yo también le voy al Cruz Azul, estoy muy preocupado, Sí, pero triste, no para descender, angustiado, enojado. Sí, bueno, ¿De verdad? Ya es una cosa de loco. No vamos a descender, mano. No te preocupes. Fírmalo. Te lo Gracias, firmo Javier. y te lo Muchas cumplo. gracias. Órale. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, con esto hacemos un corte y al regresar agreden a diputados opositores durante protestas en Venezuela. Volvemos. Diputados opositores en Venezuela fueron agredidos durante las protestas de esta tarde. Por quinto día consecutivo, los diputados se manifestaron en contra de la decisión del Tribunal Supremo de asumir las funciones del legislativo. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos aprobó un resolutivo que pide al gobierno de Venezuela garantizar la independencia de los poderes. El resolutivo fue aprobado por 17 países, entre ellos México. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó precisamente a la OEA por estas discusiones. Ahí están, una derecha venezolana fracasada y hundida, que se va a Washington a pedir la intervención extranjera. Y fracasan, y fracasan, y fracasan. Yo creo que la OEA, en su agresión contra Venezuela, se ha superado a sí misma.
y de Ministerio de Colonia ha pasado a convertirse en un tribunal de inquisición. Muchas gracias por habernos acompañado. Se queda con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal. Él está acá en ¿Qué importa? Buen inicio de semana, muy buenas noches, que le vaya muy bien.